Muchas historias han marcado a México, pero si de horror hablamos, son pocas las que se acercan al aterrador relato de las Poquianchis. Aquellas mujeres que siguen dejando en shock a todo el que llega a conocer los horrores que cometieron y que las convirtieron en objeto de una leyenda negra de Latinoamérica. Además de proxenetas, eran catalogadas como asesinas seriales, satánicas, caníbales y brujas. Sin embargo, también se cree que su brutal caso pudo haber sido exagerado por los medios sensacionalistas, que buscaban vender su material a toda costa y convertir a 4 hermanas en las grandes villanas de la época. Escucha su historia y crea tu propio criterio, aunque te adelanto, lo que les ocurrió a las víctimas en verdad que te erizará la piel. Nacidas en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y en El Salto, Jalisco, las hermanas María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina, antes conocidas bajo su apellido Torres Valenzuela, crecieron dentro de una familia disfuncional, y el causante de la falta de empatía en ellas era su padre, Isidro Torres, un alguacil del gobierno porfirista que permaneció en este cargo hasta después de la Revolución Mexicana. Este hombre era autoritario, prepotente, bebía hasta perder el control de sí mismo y frecuentemente maltrataba a sus hijas y esposa hasta que se cansaba. Incluso se cuenta que obligó a las hermanas durante gran parte de su infancia a presenciar la forma en cómo torturaba y ejecutaba a los reos detenidos. Nadie podía ponerle un freno para impedir estos abusos, ni siquiera su esposa, Bernardina Valenzuela, quien era una mujer abnegada y bastante religiosa que había sido inculcada por su familia de obedecer a todo lo que su esposo le indicara, sin poner ni un solo pero. Ante tal maltrato, y una vez que crecieron intentaron salir de casa de sus padres, pero solo Carmen se atrevió a desafiar a su padre, así que siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio, que era varios años mayor a ella. Por un momento se sintió aliviada y experimentó la libertad, pero a pocas horas de salir de su casa, su padre ya había dado con ella, y una vez que la encontró, la golpeó de forma brutal, y sin remordimiento alguno y valiéndose de su poder, la encarceló en la prisión municipal, sin ninguna causa u orden de aprehensión. Pero para su mala suerte, Carmen permanecería 14 meses encarcelada, pues su papá, justo el día en que la arrestó, asesinó a un presunto delincuente, un hacendado sospechoso de diversos delitos, que murió durante el intento de arresto, al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro Torres. Así que aquel día Isidro Torres se convirtió en prófugo de la justicia y dejó a su hija por más de 1 año en prisión. El abuso de poder que ejerció su padre provocó que la familia Torres Valenzuela fuera señalada por todos, y ante tal escándalo se vieron obligados a cambiar su apellido por el de González, para evitar posibles represalias en su contra, y solo había una opción para iniciar con sus vidas: huir a El Salto, en Jalisco. Ya para 1935, el resto de su familia cayó en un estado de pobreza lamentable. Su padre tuvo que trabajar como arriero, mientras que las 3 hermanas laboraban en una fábrica textil, pero los salarios apenas les servían para subsistir, y por esta razón es que buscaron otra forma de conseguir más dinero. Por su parte, Carmen, al salir de prisión, se relacionó sentimentalmente con un hombre de 50 años, quien era dueño de una tienda de abarrotes, pero luego de que se enterara que estaba embarazada, y ella buscando un apoyo, se enredó con el Gato, un hombre de mala fama, que le llevaba muchos años de experiencia, y con quien abriría una cantina, pero debido a los malos manejos el negocio se vino abajo. Pasaron 2 años más para que Carmen regresara con su familia, pues para ese entonces sus padres ya habían muerto, y ya no había nadie que las reprimiera, y conscientes que la modesta herencia que sus padres les habían dejado les duraría muy poco, Delfina, atraída por los comentarios de Carmen,
Sobre el buen ingreso económico que dejaba una cantina, abrió su primer negocio en su natal El Salto, Jalisco. En aquellos años la prostitución era ilegal en Jalisco, pero al mismo tiempo las autoridades no prestaban atención a esta práctica, tal vez porque no la consideraban una amenaza. Pero tras una riña suscitada por el hijo de Delfina, que por cierto murió ese día, al no haber pagado a los agentes que los cuidaban, el lugar fue cerrado. Además de este golpe tan duro, Delfina y sus hermanas recibirían otra noticia, que las acabaría emocionalmente, pues María del Carmen murió a causa de cáncer en 1949. Delfina se resistió a llorar, y la única manera de vengar a su hijo fue con una serie de asesinatos para dar con los culpables de su muerte. Y para honrar a María del Carmen, decidió continuar con el negocio. Luego del cierre del prostíbulo en El Salto, Delfina mudó el establecimiento en 1954 a Lagos de Moreno, Jalisco, donde sería llamado Guadalajara de Noche. De ahí nacería su sobrenombre, Las Poquianchis, ya que su anterior dueño era un hombre al que le apodaban el Poquianchis, un seudónimo que ellas odiaban, pero que las daría a conocer de manera criminal. ¿Pero por qué en este lugar? Porque se llevarían a cabo las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo, y ahí habría hombres dispuestos a pagar, a cambio de obtener satisfacción. Y aquí es cuando llega la indignación, pues con el suficiente dinero que habían recaudado, se mudaron a San Francisco del Rincón en Guanajuato, ya que se enteraron que en ese estado la prostitución estaba permitida. Pero lo que provocó molestia es que estaban muy bien protegidas por varias autoridades corruptas, que se convirtieron en sus principales clientes. Aquí estaban inclusive gente del pueblo, policías municipales y hasta el alcalde, que concedió los permisos para que el negocio operara como un bar, a cambio de favores sexuales que constantemente requería. Ahora hablemos de las víctimas que atendían a los clientes, las cuales habían sido adquiridas en rancherías o pueblos cercanos, por tratantes que decían a los padres de las víctimas que les darían un buen empleo. Un modus operandi que Carmen enseñó a Delfina y que había sido utilizado en la cantina que abrió con el gato. De igual forma, le enseñó el sistema empleado en los burdeles, en donde las cautivas están obligadas a comprarle a sus secuestradoras algunos suministros, como ropa y comida, a precios muy elevados que llegaban a acumular deudas, que solo podían ser pagadas si se vendían a los hombres. Lamentablemente, las edades de las jóvenes oscilaban entre los 12 y 15 años, a quienes desde su llegada las hacían sentir nada, las golpeaban, maltrataban psicológicamente y les decían que tenían una deuda exagerada, que solo la pagarían si se vendían a los hombres que llegaban, como policías, camioneros, conductores de paso o autoridades de alto rango. Pero aquí había una situación que debían cumplir, misma que solo era conocida por las Poquianchis y su grupo de fieles colaboradores, y esta era que al rebasar los 25 años de edad, debían ser asesinadas por el verdugo que trabajaba con las hermanas, pues las consideraban poco atractivas para el negocio, y solo por decirte algo, luego de lastimarlas violentamente, el verdugo las enterraba vivas. El miedo que les causaban era grave, tanto que algunas mujeres que se prostituían en el burdel se hicieron cómplices de las proxenetas y hasta llegaron a asesinar a sus compañeras, pues preferían tenerlas de su lado que en su contra. Muchas de las víctimas llegaron a enfermar y después murieron, pues diariamente les daban 5 tortillas duras y un plato de frijoles, y si alguna de ellas lo rechazaba, pagaban con su vida, pues al igual que su padre, ellas odiaban que les reprocharan, por muy injustas que fueran. Obviamente en algún momento, alguna de las muchachas quedaría embarazada, pero ante la falta de alimentos se vería afectada por una severa anemia, que la debilitaría y le impediría atender a los clientes. Algunas mantuvieron intimidad bajo esta situación tan grave, y otras al negarse, eran golpeadas.
En algunos casos el bebé nació, pero solo duraban unos minutos, pues eran enterrados vivos, mientras que otros bebés fueron entregados a clientes que buscaban experimentar con ellos. Los abortos clandestinos eran ya parte de su rutina, sobre todo en aquellas que eran más solicitadas, pues eran vistas como su poderosa fuente de ingresos. Además de servir en el burdel, les cocinaban a las hermanas y hacían la limpieza del lugar. Pero esto llegaría a su fin en 1964, cuando Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar y acudió con las autoridades para denunciar los hechos, y tuvo mucha suerte, pues aquellos oficiales no eran cómplices de las hermanas, porque los anteriores habían sido removidos de sus cargos por el cambio de gobierno. De lo contrario, la historia habría tenido un desenlace diferente. Según los archivos policiales, decenas de policías llegaron al burdel y arrestaron a los responsables entre gritos y reproches. Pero lo que más les impactó fue ver a las jóvenes con rostros cadavéricos, desnutridas, enfermas y con señales de tortura en su cuerpo. La evidencia era obvia, y eran las únicas responsables, y aunque se encontraron con un cementerio clandestino, con más de 90 cuerpos sepultados, incluyendo bebés recién nacidos, ellas se reconocieron como inocentes, por lo que fueron trasladadas a Irapuato para ser enjuiciadas y sentenciadas. Las tratantes de blancas recibieron únicamente 40 años en prisión, que era la pena máxima que se otorgaba en México en ese tiempo, además porque eran las autoras intelectuales, pues los causantes eran terceros. Entre ellos estaban sus colaboradores, incluidos el verdugo, y las jóvenes que asesinaron a sus compañeras, a cambio de no terminar igual. María de Jesús, María Luisa y Delfina, luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos e interrogatorios, fueron acusadas de homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y soborno, ya que de acuerdo con los reportes, ellas manejaban una red de secuestro y prostitución en Jalisco y Guanajuato. Y detrás de las poquianchis hay muchas historias que se cuentan, ya que además de la prostitución y de más maltrato psicológico y físico, se habló de rituales satánicos que incluían animales en prácticas sexuales, para que les fuera mejor en sus ingresos económicos. Pero esto sería desmentido por María de Jesús durante una entrevista, en donde detalló que habían secuestrado, violentado y asesinado a muchas jóvenes y niños, pero que jamás tuvieron prácticas con animales, y mucho menos realizaban rituales satánicos, y pedía que dejaran de llamarlas brujas, pues el término correcto era el de empresarias, que defendieron su negocio hasta el final de sus días. También desmintió que comieran o vendieran carne de las mujeres que asesinaban, pues esto era un invento de los periódicos que buscaban vender su producto, y que los únicos oportunistas eran ellos. ¿Pero qué pasó con las poquianchis? Pues te cuento que Delfina murió en 1968, después de caerle sobre su cabeza una cubeta con cemento. María Luisa murió en 1984 de cáncer. Y por último, María de Jesús obtuvo su libertad y murió a mediados de la década de los 90 en su casa. Este caso sin duda ha provocado un sinfín de comentarios de todo tipo. Incluso se dijo que esta práctica ha existido por miles de años y que reconocerlas como unas despiadadas criminales fue responsabilidad de los medios locales, que buscaban aprovecharse del dolor ajeno. Otros dicen que fue producto de las autoridades para demostrar que podían capturar a cualquier agresor y darle a las víctimas la justicia que merecían. Pero exagerado o no, lo que vivieron las víctimas en verdad que fue brutal, y tan solo de imaginarlo, te crea un nudo en la garganta. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho.
Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.